El limoncelo de Rasmussen por Pavel Velasco. Después de un breve desayuno y conseguir que Allison fuera a prepararse para en la noche, tomo la bicicleta y comienzo el camino a la reserva. Voy con calma y sin un ritmo muy intenso, solo con la idea de llegar en algún momento y estar en mi refugio, donde solo pueda pensar un poco en mi persona. Quise ensayar el momento o la conversación cuando Paciencia me llegue a saludar, o qué pretexto podría dar cuando me proponga bailar. Quizás sea muy buena bailarina, y yo soy pésimo en la pista. O simplemente podré empezar por agradecerle el aventón de la última vez a casa, y pues decirle abruptamente que fui presa de los nervios y enloquecí momentáneamente por su proximidad. Comienzo a subir cada vez y paso por la colina del bosque. Hermosas casas con tejados a dos aguas y ventanas con persianas externas verdes, cual si fueran una ciudad alpina. Solamente unos cuantos tienen el privilegio de vivir en la ciudad con el bosque tan próximo a sus casas. Llego al mercado tradicional, previo el acceso a la reserva, y busco el puesto de guisados típicos. Mas me entero que los viernes no abre, pues coloca un puesto en el campamento de la reserva, varios metros más arriba. Decido comprar un par de paquetines de chocolate, y subiendo con una calma tan grande que me permite ver cómo gira rayo a rayo el rin de la bicicleta, y después de 2 litros de aguas y casi 2 horas después, llego al campamento de la reserva. Entre troncos y una lona blanca medio raída, veo a la señora de los guisados típicos. Desayuno con mucha calma y me relajo con un par de cafés. Me cae muy bien la señora, pues tenemos un diálogo con la mirada. En cuanto estoy por terminar algún platillo, solamente volteo un poco hacia mi rostro y al asentir ya está calentando el siguiente. En cuanto a las bebidas, siempre tiene café, y soy de sus pocos comensales que lo beben, pues observo que todos piden algún refresco, jugo o una cerveza. Tiene un sabor muy característico a café fuerte, bronco, endulzado con piloncillo y con ese leve sabor a cenizas de leña. Observo a una pareja de señores, electricistas, que platican con una inusitada diversión, la broma o trampa que le jugaran a un tercero, ausente, donde planean ir a las casas que rodean las de los guardabosques y reparar la instalación eléctrica. Estropeada en las fechas recientes, claro, por las constantes lluvias, y cuando están próximos a la cabaña del guardia principal, hacerlo subir al tejado para que realice la conexión con el cableado externo. Una vez arriba, se dispondrán a subir a la camioneta y dejarlo ahí. Comienzan a hacer gestos y taparse la boca, sin esconder la molestia. La señora les invita a los trabajadores a que no jueguen en la casa del guardabosques, pues corren ciertos rumores sobre lo violento o agresivo que suele ser con las visitas. Se ríen un poco y a pesar de la advertencia, y comienzan a contar cómo el guardabosques, antes de ser relegado a vigilar la reserva, era un músico prominente de la filarmónica, y tras quedar sordo, comenzó a olvidar las partituras o le daban ataques en pleno concierto, siempre pidiendo como único medicamento su licor de granada. Contemplando sus caras motivadas por su diversión y burlas entre ellos, los trabajadores ignoraron a la señora. Tomaron unas tazas de café más e ignoraron sus advertencias. Un poco indignado y molesto ante esa situación, me alejé un poco del comedor y me aproximé al afluente del río, contemplando el tupido valle de pinos y las pequeñas caídas de agua generadas por la vieja estructura. Cuando me disponía a bajar por la vereda, la señora se aproximó y me pidió que no intentara indagar o buscar en aquellos rincones del bosque, pues aunque parecían tranquilos, en el fondo lo desconocido siempre tiene regalos negativos. Le pedí que me contara a detalle la historia del guardabosques. El señor Rasmussen se había licenciado como pianista en el Conservatorio Real de Música de Leipzig. Desde muy joven, había viajado a México debido a los desplazamientos y constantes persecuciones de las cuales era víctima su familia. Comenzaron viviendo en las sierras de Atemajac, que era lo más similar al clima de la llanura de Leipzig. En la cercanía con sus vecinos,
hacía que fuera el lugar más similar a su antigua casa. Ante la lejanía de una gran ciudad, Rasmussen se dedicó a hacer bebidas con la técnica del limoncelo, a veces de mandarina, de naranja, de granada, de la gran variedad de sabores que llegara hasta el expendio de frutas del pueblo. Muchas personas visitaban su casa y hacían pedidos en grandes cantidades. El favorito era de granada o el de guayaba rosada. Ese licor hacía olvidar los fríos amaneceres. Comenzaban a circular historias sobre la manera que tenía de preparar el licor, pues aseguraban varios pobladores que a pesar de pasar una noche entre copas y con la habitual resaca por la deshidratación, tenía poderes afrodisíacos, inclusive que habían mejorado su condición física y mental. Disminuyó considerablemente la tasa de accidentes automovilísticos, subió la natalidad y sobre todo, la gente comenzó a comportarse de una manera más civilizada. Fue creciendo el negocio de tal manera que ya no era posible atender a sus clientes habituales desde la ventana de la cabaña. Tuvo que alquilar un terreno contiguo al cerro, que colindaba con el viejo monasterio, deshabitado desde hace varios años. Todas las mañanas llenaba sus contenedores con las más exóticas mezclas. Las subía en la camioneta y hacía el trayecto por terracería hasta el terreno. A pesar de estar en las afueras del poblado, las constantes visitas de sus clientes asiduos siguió vigente y se hacían presentes en el pueblo nuevos visitantes. Tuvo que contratar a un par de meseros y un ayudante de cocina. Dado que en aquellas regiones solamente la mujer entraba en la cocina, la única persona que se presentó a la vacante fue la viuda del sepulturero, una joven con ascendencia suiza y excelente repostera. Las dos grandes joyas de los altos jaliscienses eran los postres de la viuda y los licores del señor Rasmussen. La condición para poder contratarla fue que ella pudiera seguir distribuyendo sus postres en el nuevo local. En poco tiempo, la gente llegaba desde muy temprano y ya entrada la noche o tarde, varias personas se quedaron en el antiguo monasterio. Conseguían una cobija, una dotación de licor de guayaba y pasaban toda la noche en el desolado monte con fogatas y cantando. Después de varias temporadas, el negocio siguió creciendo. Se amplió y el monasterio pasó a ser un tipo hostal y hogar del ahora matrimonio entre el señor Rasmussen y la viuda del sepulturero. Conforme pasó el tiempo, ella empezó a adentrarse más en la elaboración de los licores y la repostería. El señor Rasmussen solamente en atender a los clientes, dirigir a los meseros, personal de limpieza, mucamas y hasta el vigilante. En ocasiones, se sentaba en alguna mesa que tuviera vista hacia el valle y comenzaba con las pruebas, de manzana, granada, de limón, de guayaba, hasta que comenzaban a rodar las botellas, comenzaba a ambientar el terreno y tocaba algunas melodías en piano, endulzando la tarde para los asistentes. Más de una mucama se asomaba por el balcón del ex convento y contemplaba detenidamente al señor Rasmussen. La viuda, al darse cuenta que había dejado de ser el centro de atención para él, su nuevo esposo, comenzó a experimentar y hacer el limoncelo con granada perfecto. Varias mezclas y combinaciones le permitían llegar a sabores más exclusivos y genuinos. En una ocasión, por la mañana, cuando llegaron los insumos para elaborar los licores, en una caja de granadas venían algunas frutas acompañadas de unas viudas negras americanas, ansiosas por degustar algunas chinches insertas entre las rendijas de las cajas que contenían a la dulce fruta. La viuda, al sentirse identificada, comenzó a separar la fruta y contener a los bellos especímenes dentro de un contenedor de cristal. Empezó lentamente el proceso de licor de granada, quitando cuidadosamente la pulpa de la fruta, agregando al calentón del alcohol necesario para hacer la edición especial de licor de granada, Gran Reserva. Y una vez vertido el licor en la botella, edición especial, poco a poco sujetó lentamente a cada una de las viudas hasta que pudieras sustraer todo el líquido neurotóxico dentro de la botella. En lo que el anfitrión daba su recorrido matutino por el ex convento, donde en ocasiones
pasaba tiempo de más en alguna habitación con alguna mucama, en lo que la viuda seguía elaborando las botellas del día. Recibía de buena grada a los nuevos visitantes, clientes, y despertaba a uno que otro asiduo visitante que tenía que realizar alguna actividad matutina. Entrada la mañana, después del almuerzo, comenzó a tocar una melodía bastante tranquila, y su mujer salió de la cocina, con una alegría inusual en ella, y les dijo a todos los asistentes que servirían una ronda especial en muestra de gratitud. A todos les tocó 1 o 2 tragos de licor, y la botella de la gran reserva la dejó en la cola del piano para su esposo, quien, agradecido ante esta muestra incomprensible de cariño, comenzó una serie de canciones románticas y se subió el viejo guitarrista del pueblo. Lo acompañó, tocaron algunas canciones de dolor y finalizaron con unas más de Johnny Cash, como anticipando su final. Mi dulce amiga, todo lo que he sentido se ha ido en el final, y tú que siempre has estado conmigo, luchaste por algo mejor y nunca te lo pude dar. Solamente dolor y tristezas has tenido, mi dulce amiga. Comenzó a tomar de la botella con devoción, sintiendo el dolor que le producía el exquisito sabor. Como poco a poco entraba en su garganta el mejor licor de granada que había existido, y ocultamente en él iba aquella ojiva venenosa que llevaría dentro de él hasta el final de sus días. Estaré sentado en mi trono de rey, esperando a mi princesa, cuando solamente estoy en una sucia silla de bar, borracho y solo. No sé qué he hecho, ni dónde te dejé, pero sé que a cada día que he pasado, he querido lo mejor para ti. Tú eres mi imperio, mi gran tesoro, lo mejor que he tenido en mi vida. Fueron las últimas frases que completó con la voz quebrada, un desatino poco común en las teclas y el último rasgueo del guitarrista soltando la guitarra para poderlo recibir antes de que golpeara con la sien el suelo del terreno. La gente, preocupada ante la caída del señor Rasmussen, intentaron levantarse para correr en su ayuda. Poco a poco empezaba el caos. Unos caían, otros se sentían ardientes por dentro y comenzaban a tomar más licor. Una que otra mujer presente se comenzó a desnudar. El guitarrista al poco tiempo cayó abrazando al señor Rasmussen, y sucesivamente los demás asistentes comenzaron a desmayarse, caerse o solamente quedar dormidos sobre las mesas. En lo que esto sucedía, los meseros, preocupados ante la situación, buscaban ayuda en la cocina, mas no encontraron a la viuda, ni en el exconvento, ni en el terreno. En cuanto llegó la ayuda médica, algunos comensales comenzaron a recuperar la conciencia y ayudaron a otros a levantarse, arrojarles agua encima hasta que volvieran en sí. Después de unas horas, todos se habían recuperado, exceptuando al señor Rasmussen, que tuvo que ser trasladado a la unidad de atención más próxima, a varias horas de distancia de Atemajac. Al llegar al hospital San Remo, comenzaron a lavarle el estómago al señor Rasmussen, suero y un poco de alimentos, esperando se recuperara. Cuando empezó a volver en sí, un investigador, que lo estuvo esperando todo el tiempo que estuvo convaleciente, le preguntó qué había acontecido, porque los asistentes, aquella vez, todos desfallecieron y solo recuerda que había comenzado a tocar sus mejores éxitos en el piano. Sin tener una respuesta ante todo el bombardeo de preguntas y cuestiones. También le preguntaban sobre el paradero de la viuda, y tampoco supo dar respuesta. Cuestionó los mayores recuerdos que pudiera proporcionar. El señor Rasmussen seguía sin hablar. Reaccionaba su cuerpo ante las pruebas de dolor, pero sus cuerdas vocales no conseguían emitir sonido alguno. Los domingos nunca tenía visitas o compañías en su recámara. Era el único paciente que solía pasar su recuperación postrado en cama observando a los familiares de los demás pacientes. Se acercó el juicio sobre el caso de los comensales intoxicados en Atemajac, y ante la falta de contactos e interés alguno por el señor Rasmussen por defender su caso, acabó siendo declarado no apto para atender una denuncia
y fue trasladado a un psiquiátrico. Dentro del psiquiátrico se mezclaban en aquella época todo tipo de pacientes, con todo tipo de desórdenes y trastornos. Eran separados en dos secciones, los que tenían algún desorden violento y los que solamente tenían trastorno en su aprendizaje y no eran considerados de riesgo para la demás población. El señor Rasmussen, por su apariencia y ante la falta de habla, fue considerado por el subdirector como paciente con tendencias agresivas o de daño a multitudes. Por sus antecedentes en el restaurante Hostal, le fue asignado la habitación ubicada al final del corredor en la planta baja, y sus atenciones fueron brindadas por los doctores Hermes y su aprendiz, la doctora Comba. El doctor Hermes desestimó el caso y lo dejó íntegramente a su aprendiz, visitándola de manera semanal para llevar el control y registro de avances del paciente en cuestión. Con el paso de los días, consiguió el aprendiz llamar la atención del paciente, mediante sonidos y melodías, a veces tarareadas o a veces ponía una pequeña grabadora en volumen muy bajo, lo que le permitía al señor Rasmussen intentar adivinar o hacer ruidos y expresiones sobre el conocimiento de determinada melodía. Con el paso de las semanas, se descubrió la gran capacidad del paciente para identificar y apreciar todas las melodías que se le iban presentando. En un intento por lograr descifrar el comportamiento retraído y silencioso del paciente, le consiguió un pequeño piano de pared y fue el deleite de todos los pacientes y doctores del sanatorio. Cada día un concierto o selección de melodías por demás agradables, todas diferentes. No recuperaba el habla, mas se mostraba bastante atento a las indicaciones e instrucciones del aprendiz. En una ocasión, el doctor Hermes llegó antes de su hora habitual de revisión semanal y al no encontrar al aprendiz, fue a buscarla a la habitación del paciente. Con un dejo de preocupación y temor, aceleró el paso y de una manera abrupta forzó la puerta e ingresó a la habitación, encontrando al aprendiz montada y sin ropa sobre un señor Rasmussen, atado de manos y pies a la cama. La aprendiz, ante la sorpresa de ser descubierta, se acercó al doctor y con la tabla de anotaciones en la mano izquierda y la mano derecha intentando hurgar entre la bata del doctor, asestó un golpe criminal en la sien del doctor, dejándole incrustada la misma y cayendo a sus pies, soltando de gran manera el emanar de sangre. Se vistió apresuradamente el aprendiz y le dejó mordiendo la bata al paciente y huyó a toda prisa del hospital, mas llevando en su vientre un tatuaje de aquella tarde. No me dio tiempo de preguntar a la señora más sobre la salida del guardabosques del sanatorio o qué pasó con el aprendiz, ya que los señores requerían a gritos su cuenta para poder comenzar la broma a su compañero ausente. Me aproximo tras de ella, esperando continúe la historia, y solamente me pide que ande con cuidado, y no muy tarde en aquella reserva, pues siempre la oscuridad y soledad nos hace perder un poco la conciencia de quiénes somos. Comenzó a esconderse un poco el sol y regresé en la mitad de tiempo a la casa. En cuanto llegué, Allison estaba lista y ansiosa, pues todo el día había estado fuera de casa. Tenía la inquietud de que una vez más me diera un ataque de ansiedad o simplemente estuviera muy ensimismado en mis vagas ideas como para querer salir de la casa. Había hecho algunas compras, un pantalón por demás elegante y entallado, camisa a rayas negras y una corbata blanca nácar. Todo un maniquí de centro comercial. Pidió prestado el coche, el cual aún no sabía manejar muy bien, y entre cambios de velocidad hacía que tronara la caja con la impresión de que en cualquier momento detenerse y no avanzar más. En una de las tantas vibraciones del coche y su consiguiente inmovilización, nos detuvimos en una tienda de conveniencia y compramos una bebida nueva, que presumía ser una sidra hecha a la manera tradicional de limoncelo, pero de varios sabores, adicional al tradicional. Después de la segunda botella, comenzó a nublarse un poco los recuerdos de aquella tarde y la manera en que, cerca de la reserva, llegamos a la fiesta. En pocos minutos, nos instalamos entre la sala y el pasillo principal que llevaba al comedor. Entre la chimenea y la sala había un cuarto dedicado a libros y era donde menos gente recostada en los sillones había. Decidí sentarme un rato, esperando que se pasara
el estado y pudiera regresar por mí a Allison. Cuando menos lo esperaba, un par de hombres comenzaron a reírse sobre una supuesta broma realizada a un trabajador, la cual tuvo un final caótico, pues acabaron huyendo. Intenté acercarme para cerciorarme si era la historia de los trabajadores que en la tarde había escuchado. De repente alguien se acercó por detrás mío y tapó mis ojos y comenzó a preguntar quién era. La voz era relajada y frágil. Me inspiraba confianza y comenzó a preguntarme cómo me sentía, si podría acompañarla por unas cuantas provisiones. Al destaparme, mi sorpresa fue mayúscula al ver a Paciencia vestida con un entallado traje verde satinado. Bajamos por la escalera contigua a la chimenea y llegamos a un cuarto lleno de botellas, de todo tipo, de diversos colores, multicolores y diversos tamaños. Me pidió que subiera unas garrafas de vidrio grandes que contenían un líquido rojizo. Después de varios recorridos, logré verter todo el contenido en una olla de gran tamaño. Paciencia depositaba los hielos y con calma enfriaba la bebida. Me pidió que la acompañara al almacén contiguo de la casa para que trajera unas cervezas. Nunca había dimensionado el tamaño de la casa, ni su cercanía con la reserva, pues una pequeña barda solo separaba la propiedad de la frondosa ladera. Pregunté un poco sobre los temores que le generaría vivir en un lugar tan hermoso, pero a la vez expuesto ante la soledad. Me platicaba un poco que en esa casa vivían sus padres cuando ella era muy pequeña. Comenzaron a tener ciertos problemas, demasiados conciertos para su padre, ausencias nocturnas, y se quedó sola con su madre. Conservaban la casa por los recuerdos, su infancia, cuando todo era feliz. En varias ocasiones pensaron en mudarse a una casa más próxima a la ciudad, platicaba, a la vez que íbamos sacando las cajas de cerveza y las colocábamos en un pequeño remolque. Pero siempre su mamá tuvo un secreto, la idea de que pudiera rescatar o salvar algo de esa relación tan desgastada. Cuando íbamos de regreso a la casa, vimos un poco de fuego hacia el bosque. Entramos y pedimos ayuda para intentar sofocar un inminente incendio. Bajamos con algunas palas y cubetas. Los comienzos de las llamas eran más allá del pequeño arroyo. Paciencia comenzó a correr un poco preocupada. No me decía qué pasaba, solamente corría y lloraba. En el camino había unas pequeñas fosas en el suelo, lo cual hacía más complicado el correr, sin caer. Un par de veces me fui dentro de ellas, y por la profundidad y capacidad eran más o menos el tamaño de un humano. Cuando llegamos al río, Paciencia solamente observaba hacia las cabañas de los guardabosques y tranquilizada, veía cómo un escuadrón de guardabosques comenzaba a mitigar el fuego con arena y agua. De regreso a la casa, me explicaba que habitualmente esos incendios eran provocados por fanáticos religiosos que cada cierto tiempo venían y hacían rituales de sacrificios de animales, a pesar de la reciente vigilancia en toda la reserva. Al llegar a la zona de las fosas, Paciencia bromeó fingiendo una aparente caída. Después de unos segundos, no salía de la misma hasta que comencé a aproximarme para buscarla. Descubrí que las mismas fosas tenían un falso pasaje que las interconectaba. Me metí en busca de Paciencia y sus rastros de tierra que había dejado en el piso, mas no conseguí encontrarla. Cuando estaba por llegar a la última fosa, escuchaba unas voces afuera que le decían que regresara a casa, que posteriormente se verían. Apurado, salí y solo vi a Paciencia sonriente y viendo en dirección al arroyo. No me dio oportunidad de preguntar más, pues comenzó a besarme y optamos por regresar a la casa. Después de esa noche, no hay mucho, solo felicidad y unión, entendimiento y compañía. Amigos que nos escuchan, espero que hayan disfrutado de esta increíble historia que nos comparte Pavel Velasco. No dejen de escucharnos y seguirnos en Facebook, en Twitter, Instagram, Spotify. Compartan y comenten el contenido que diariamente se sube. Les recuerdo que sus escritos los podemos leer cada jueves. Solo tienen que mandarlos a libroclaroscuro@gmail.com. Los compartiremos y los vamos a leer con mucho gusto. Yo soy Sara Yolopa y esto fue El Limoncelo de Rasmussen en Jueves de Cuento Independiente. Hasta el próximo cuento.